Saludo fraterno. Voy a participar en esta oportunidad en las jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela con una ponencia que denominé Contención de la corrupción como premisa de desarrollo político, económico y social. Esta ponencia la presento porque considero que el problema económico y los problemas sociales están íntimamente relacionados con la variable corrupción. Desde esta perspectiva, trabajo el tema de los valores y me establezco como una especie de orden mental en cuanto a destacar que el Estado es garante del bienestar, el perfil garantista de lo que yo denomino y que en doctrina se denomina una ética gubernamental, la configuración de los mecanismos anticorrupción en el mundo, que cada estado tiene su propia configuración y sus propias características, la conjugación de lo que se podría describir como los medios al imperativo de los fines, que tiene que ver con los valores detrás de todo proceso de ética gubernamental, y al final planteo una serie de conclusiones que más que conclusiones son unas propuestas concretas y creo que podría ser interesante el estudio de esta temática de forma más profunda. A todo evento, esta muy breve intervención está referida a una ponencia por escrito que ustedes van a tener la oportunidad de revisar más en profundidad. Por supuesto, la presente ponencia parte de un contexto teórico que asume como premisa básica la incidencia de la transparencia de la administración de los recursos públicos en la efectividad del cumplimiento de la carga obligacional del Estado. Y evidentemente esto tiene incidencia directa con la temática de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. De manera que el objetivo de la misma, de mi aporte, si se quiere, está en orden a presentar primero la incapacidad de los controles tradicionales dentro del ámbito interno de cada estado para represar un poco el tema de la corrupción, pero sobre todo destacar un fenómeno que podría calificarse en cierta forma de reciente, un fenómeno que tiene que ver con el carácter transnacional de la corrupción, el carácter transnacional de los delitos económicos, que ha traído como consecuencia una serie de acciones internacionales para tratar de contener este flagelo. En definitiva, se han dado una serie de iniciativas que se basan fundamentalmente en el principio de colaboración internacional y en el novedoso rol que están jugando las organizaciones transnacionales del crimen. Es decir, cómo podremos contener este flagelo para evitar que tenga incidencia en la efectiva materialización de una dogmática de derechos humanos. Pero por supuesto, hay un tema de valores implícito, que es lo primero que debo destacar. ¿Por qué? Porque cuando se habla de ética gubernamental, hay como una especie de coincidencia entre la normativa jurídica como orden y los parámetros morales que están implícitos en el ejercicio o que deberían estar implícitos en el ejercicio del poder. Pensemos nosotros en la situación actual, por ejemplo, del Estado venezolano, una situación absolutamente dramática, un Estado forajido y fallido. Bueno, a ver, vamos, parte de la situación deriva de una crisis de valores, es decir, el Estado no se concibe como obra de humanidad, como ese esquema kantiano que habla de una sociedad de fines y ubica a los recursos del Estado en el cumplimiento de esos fines, sino como un aparato marcado por la corrupción, un aparato marcado por la ausencia de controles y por supuesto esto implica algo que quiero resaltar como primera afirmación. Hay una incidencia y una relación profunda
entre un pésimo gobierno con políticas erradas y los actos de corrupción. En segundo lugar, quiero destacar cómo hay una conciencia internacional de la entidad de este flagelo. Por ejemplo, en la declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sustentable que fue hecha en septiembre del año 2002, se estableció claramente que la corrupción es una limitante clave al desarrollo y al crecimiento sustentable. En el mismo sentido, la Organización de Naciones Unidas ha manifestado por diversos documentos fundamentales que el problema de corrupción es un problema que afecta la estabilidad y seguridad de los estados y, por supuesto, afecta el desarrollo social dentro de cada uno de esos estados. Esto sin añadir que además socavan los valores de la democracia, socavan las bases mismas de la institucionalidad democrática. También, por ejemplo, en organismos muy específicos y técnicos como la Organización para la Economía y la Cooperación al Desarrollo, nosotros encontramos un pronunciamiento donde se indica claramente que los objetivos de desarrollo quedan en cierta forma subyugados, quedan limitados por los actos de corrupción y establecen un lineamiento muy interesante. ¿Cuál es ese lineamiento muy interesante? Advierten a todas las oficinas y advierten que todas las agencias vinculadas con la cooperación tienen que tomar en cuenta este flagelo, porque este flagelo incide en la eficacia de los programas y al mismo tiempo los limita y hace que se desvíen los recursos del mismo. Frente a esta situación que ya destacamos, hay una preocupación de estas prácticas corruptas transnacionales por parte de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, desde el punto de vista de organizaciones internacionales regionales. Pero también hay organismos funcionales muy importantes que se han pronunciado, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. ¿En qué sentido se pronuncia? Bueno, no queda duda que la corrupción como tal incide en el desarrollo y evita que el cumplimiento de los fines de todos los programas. Desde esta perspectiva que le estoy planteando de conciencia internacional, también hay que plantear la problemática transnacional. Los delitos económicos se han convertido en un flagelo donde hay organizaciones criminales que ejecutan sus actos sin límites territoriales. Venezuela ha sido víctima de este plan de pauperación y yo diría de destrucción no solamente de la economía nacional, sino de las bases sociales, creando un daño antropológico incalculable en cuanto al aspecto cultural y en cuanto al aspecto del alma colectiva, del alma nacional afectada por estos hechos. Los mecanismos internos no pueden contener el flagelo. Venezuela es el mejor ejemplo de esto. En la ponencia se desarrollan cuáles son los mecanismos internos desarrollados en derecho comparado y se destaca que buena parte de estos mecanismos son ineficientes, sobre todo en la temática transnacional. Los tribunales están muy limitados, los organismos de administración y control de la administración también están muy limitados. Todo esto para llegar a una propuesta que es la conclusión de la ponencia, que en realidad más que conclusión, como les dije, persigue promover dos aspectos o dos temas que considero fundamentales. En primer lugar, una propuesta de un programa internacional, por lo menos interamericano, que tenga que ver con la